Usted sabe que ha sido motivo de discusión debo decir, en las últimas semanas, ¿no? En los últimos meses, el asunto de los famosos correos tumbados y algunos artistas que utilizan en sus propuestas lenguaje y temáticas de violencia, abuso, drogas, prácticas sexuales específicas, incluso de armas y demás. Y, pues, por ejemplo, ayer aquí en Tijuana, personas haciendo fila por más de 24 horas. Pues prácticamente montando campamentos para comprar el boleto de uno de los personajes que ofrecen este tipo de correos tumbados. Y por otro lado, pues las personas que están en contra, que se manifiestan además con este asunto de que debemos de tener mucho cuidado en nuestras escuelas, donde deberían de prohibir que se reproduzcan este tipo de contenidos, pero pues cómo entenderlos en su correcta perspectiva, como es nuestro compromiso aquí, pues hablarlo con expertos. Y en esta ocasión, y para ello le agradezco enormemente que nos tome la llamada el doctor Jorge Ramírez, sociólogo y catedrático de la Universidad de Guadalajara. Doctor Ramírez, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, David. ¿Cómo estás? Aquí a la orden, con muchas ganas de platicar del tema. Muchas gracias, doctor. Pues de entrada, desde su punto de vista, ¿qué efecto cree que puede tener sobre una sociedad? Y hablando sobre todo de niños y jóvenes, contenidos como los que estaba mencionando hace ratito, esto de los correos tumbados que son señalados por usar en sus contenidos temas de prácticas sexuales, uso de drogas, de armas, de abuso, de violencia. Pues mira, es un asunto complejo porque efectivamente los contenidos que tienen muchas de estas canciones son, como lo señalas, ¿no? Bastante explícitos en cuanto a violencia, a sexo y a la apología, hay que decirlo, de un estilo de vida vinculado al narcotráfico, ¿no? Eso es claro, eso no hay que negarlo. Obviamente hay presiones cada vez de mercado que están eliminando esos contenidos por la censura, porque los mismos artistas ven que eso no les conviene económicamente y se están autocensurando, pero que se están en el origen y que está plasmado, pues es innegable, ¿no? Pero el punto es en el sentido de cómo desde la sociedad podemos encarar este asunto. Pues yo creo que tratándose de temas escolares, de temas de menores, la voz principal pues la debe de tener los padres, ¿no? Es decir, son los mismos padres los que deben de tener la responsabilidad, el criterio y la voz para decir hasta qué punto esos contenidos son o no adecuados para sus hijos. Y yo no veo mal, por ejemplo, los movimientos que hay en varias escuelas o puntos del país donde los padres presionan, han solicitado que las escuelas pues no los incorporen en los festivales. Y eso me parece bien y creo que esa es la respuesta que hay que respetar, ¿no? Tratándose de adultos, pues es otra situación, ¿no? Y tendríamos que preguntarnos si realmente esta clase de música estimula una cultura de violencia, digamos, nos refuerza más en el círculo vicioso en el que están muchas partes del país de violencia creciente. Ese tema es complejo también de responderlo porque no hay una conexión directa entre música y acción violenta. Eso se ha mostrado en muchos estudios, no solo relativo a los corridos, sino, por ejemplo, en temas de música como el rap o el hip hop, que están asociados también a la violencia de pandillas. Por más que se ha tratado de probar, no hay una conexión directa, mecánica, causal entre la música y las acciones violentas o delictivas. Y entonces, doctor, también es controversial y difícil el tema porque también estamos hablando de las libertades que tenemos cada uno de nosotros y que son libertades inalienables, es decir, cada quien tendría derecho, por lo menos como adulto, de consumir lo que desee y ya, punto y aparte, pues asumir las consecuencias de esos consumos, ¿no? Exactamente, esa sería, digamos, la posición más liberal posible, más neutral desde el punto de vista del Estado, ¿no? Y ahí habría que aportar, pues, esa voz de la academia que
tratándose de los estudios más rigurosos que se han hecho hasta donde yo he podido saber, pues la conexión no es directa, sí la hay. Obviamente los narcocorridos forman parte de esa misma cultura, de esa red que produce violencias, que produce el tráfico, etcétera. Es parte de nuestra sociedad, ¿no? Esa música. Ahora, ¿qué tan correcta es esta idea o qué tan correcto es este concepto de que este tipo de productos, y aquí le podríamos agregar, creo que a la fórmula incluso los narcoproductos, ¿no? Las narcoseries, por ejemplo, de que normalizan esas situaciones y por lo tanto desensibilizan una sociedad respecto a estos temas y por lo tanto no permiten que nosotros como comunidad aportemos a la solución de los mismos? Sí, mira, yo creo que es innegable que normaliza la violencia, pero junto con esta música hay muchísimos elementos que normalizan la violencia. Entonces, centrarse en la música es como la parte más demagógica, superficial de esa cadena enorme de efectos que producen pues el negocio de las drogas y que producen la violencia asociada, ¿no? Sí, digamos, hay que preocuparnos porque no normalicen la violencia, pero como eso, pues muchísimas otras cosas que sí lo están haciendo también y que ahí sí las autoridades prefieren no decir o no hacer nada, ¿no? Claro. ¿Y qué reflexión nos pudiera compartir, doctor, respecto al tema de prohibirlos? Porque hay muchos ejemplos que hemos vivido aquí en Tijuana, con, por ejemplo, un grupo al que no dejaron tocar aquí durante mucho tiempo, pero en cuanto le permitieron regresar, fue un hitazo y abarrotó y logró eventos masivos. Y claro que esto desde la perspectiva de políticas públicas versus lo que ya nos había comentado, ¿no? De que, pues bueno, puede haber un esfuerzo de padres de familia en una escuela, en un colegio, y eso, pues bueno, puede respetarse, pero hasta dónde, pues, y a lo que quiero llegar es, una prohibición ayuda o no. Hay muchos que piensan que prohibirlo, pues no resuelve nada. Sí, yo soy de los que piensan que prohibirlo no tiene caso, no tiene sentido. Generalmente las prohibiciones tienen que ver con los lugares o los momentos donde se dan los conciertos y que las autoridades prefieren no complicarse la vida por los riesgos que eso puede tener, ¿no? De violencia en la presentación. Obviamente son eventos amenazados todo el tiempo de que algo puede pasar grave, ¿no? Entonces las autoridades lo que reaccionan no es a la música en sí que se toca, sino al evento, ¿no? Yo creo que es más una preocupación cortoplacista que realmente un interés en evitar a largo plazo que la cultura o la música de este tipo de música contribuya a la violencia, ¿no? Muy bien. Sí, sí, sí. Yo ahí tal vez coincidiría, pero bueno, lo que necesitamos es, y como le decía al público, pues la voz de un experto que nos ayude a entenderlo desde la mejor perspectiva posible y que cada quien, pues evidentemente, asuma sus propias conclusiones, doctor. Ahora, en torno a este tipo de productos, ¿qué tenemos que reflexionar entonces? Pues como sociedad, como jefes de familia, pero pues también como individuos en este tipo de situaciones que hoy por hoy están sobre la mesa y que son materia de discusión. Mira, yo creo que no, que la preocupación en sí es exagerada. El consumo de la música también es complejo, digamos. Uno se aprende un pedazo de una canción es la que le gusta, y a lo mejor ni siquiera entiende lo que dice la canción, pero el mensaje está ahí y es parte del disfrute del género, ¿no? Yo pensaría que hay que dejar que el género siga creciendo. Está generando una explosión musical importantísima en México, con muchísimos creativos que están generando una música que por primera vez quizá en la historia se está colocando en el gusto mundial, ¿no? De muchísimos jóvenes. Claro, y finalmente pues muchas de esas serán modas, aunque bueno, ese será también un tema para otra ocasión. Doctor,
¿Con qué podemos ofrecer de conclusión? ¿Qué reflexión final para cerrar la entrevista para quienes nos ven y nos escuchan? Sí, también mira, lo que es cierto es que el género de los corridos tumbados está cambiando rapidísimo, está quitando ese contenido bélico de los corridos originales y está haciendo una música mucho más a tono con las expectativas morales y también como producto que se puede vender en muchísimos puntos, ¿no? Salió de esta subcultura en la que creció y está evolucionando a una música pues más interesante, más inteligente, con más diversa temáticamente. Totalmente. Doctor, le quiero agradecer enormemente este tiempo, un abrazo a la distancia y espero que tengamos la oportunidad de volver a platicar muy pronto. Excelente miércoles y muy buenos días. Gracias, David, igualmente. Hasta pronto. Hasta pronto. Es el doctor Jorge Ramírez, sociólogo y catedrático de la Universidad de Guadalajara.